Hola queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla nuevamente el pastor Arnulfo de los Santos. Es un gusto tenerlos aquí reunidos en esta segunda entrega de este curso Liderazgo en Grupos Pequeños. Quiero darles la bienvenida y también quiero darles las gracias a todos aquellos que han mirado la primera ponencia, pero en especial quiero darles las gracias a aquellos que me hicieron llegar el cuestionario que les pedí del primer tema. Estoy seguro que juntos vamos a aprender más acerca de cómo dirigir a la iglesia por medio de los grupos pequeños. Hoy tenemos un tema muy especial que lleva por título Un líder con dirección. Yo creo que el título lo dice todo. Los líderes tienen que tener dirección, tienen que tener un rumbo, tienen que saber a dónde ir, porque un líder que no tiene dirección pues es un líder que está perdido y se va a perder con sus liderados. Por eso es importante que el líder tenga dirección. Vamos a iniciar con nuestro cuestionario. Recuerden que yo les muestro un cuestionario que ustedes tienen que pasar a una libreta en limpio y de acuerdo a la exposición, a la presentación, ustedes van a ir respondiendo. De hecho, quiero decirles que este cuestionario va en orden, de acuerdo a cómo va avanzando la presentación. Vienen citas bíblicas y vienen citas del Espíritu de Profecía para que ustedes puedan responder acertadamente. Muy bien, aquí tenemos las primeras 5 preguntas. Vamos a ir con las otras 5. Si gustan, pueden poner pausa y pueden copiarlas. Muy bien. Creo que ya las han copiado. Vamos a avanzar. Voy a avanzar con este texto que dice: no existe peor líder que aquel que no sabe a dónde dirigirse, ni a dónde conduce a su grupo. La meta debe estar definida y clara en la mente del líder para que el grupo llegue a su destino. El líder de un grupo pequeño debe saber para qué existe la iglesia de Dios en este mundo y qué espera de Dios de su pueblo. La iglesia no es un club religioso que existe para realizar programas de enriquecimiento espiritual. Es una agencia ganadora de almas mientras se dirige a su destino glorioso. Miren, queridos hermanos, yo creo que este texto nos dice mucho acerca del líder. Y dice que el líder que no sabe a dónde se dirige ni a dónde conduce a su grupo, pues es aquel líder que no tiene una meta bien definida. Y es evidente que no sabe a dónde llevar a sus liderados o a quienes está dirigiendo. Por eso es importante que el líder sepa hacia dónde se dirige y que conozca cuál es la misión de la iglesia, que conozca para qué existe la iglesia de Dios en este mundo y qué espera de Dios de su pueblo. Esa es la misión del líder. Por eso el título dice un líder con dirección, porque un líder con dirección sabe a dónde va. Bueno, este texto que acabamos de leer no responde ninguna pregunta. Ahora en la siguiente presentación, allí vamos a empezar a responder ya las preguntas, la primera pregunta. Fíjense, es evidente que el líder tiene que saber cuál es la misión de la iglesia en esta tierra. Y la misión de la iglesia es predicar el evangelio de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar lo que tiene que predicar la iglesia? Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 14, 6, 7. Aquí está el primer ángel que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Queridos líderes, fíjense que
aquí está la misión de la iglesia. Y es interesante que comprendamos que ese ángel precisamente es el evangelio que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ha colocado en manos de cada uno de nosotros, porque nosotros conformamos la iglesia. ¿Y cuál es ese mensaje que tenemos que dar al mundo? Dice allí: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es lo que tenemos que pregonar. Este es el mensaje que tenemos que llevar al mundo. Es un mensaje, como ustedes podrán notar, de advertencia, porque según los eventos ya todo se está cumpliendo. Y es necesario que nosotros alcemos la voz y pongamos a este mundo en alerta de que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, y nuestro grupo pequeño tiene que estar en sintonía con este mensaje. Eso es lo que Dios desea de su iglesia, que salga a pregonar, que salga a dar un mensaje de advertencia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos cedan al arrepentimiento antes de que Él venga. Muy bien, fíjense esta cita, Consejo para la Iglesia, página 436, dice allí: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión, es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. Fíjense, queridos hermanos, en esta cita, qué interesante, porque la iglesia de Dios fue organizada, número uno, para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio, fíjense bien, al mundo. O sea, hay una misión específica para la iglesia de Dios. No podemos nosotros continuar estando de brazos cruzados. No, hay que trabajar por el evangelio que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros. Y es interesante saber que la iglesia fue organizada para eso. Esa es la misión: servir, anunciar el evangelio al mundo, porque en el mundo hay personas que no conocen esta verdad, y ellos también tienen que conocerla, porque por ellos también murió Cristo Jesús, y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra labor como líder es mover a la iglesia a anunciar este evangelio, a llamar la atención del mundo para que puedan conocer que la venida de Cristo Jesús está cerca y que Él anhela su salvación. Así que, queridos hermanos y líderes, si ustedes están en sintonía con este evangelio, estoy seguro que van a hacer lo posible para mover a su iglesia a pregonar este mensaje de esperanza. Fíjense que en Mateo 5:13 Jesús compara a su iglesia. Vamos a ver con qué la compara. Fíjense lo que dice allí. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús en Mateo 5:13 nos está comparando con la sal, compara a su iglesia con la sal. ¿Y por qué compara a su iglesia con la sal? No sé si alguno de ustedes les ha pasado que en alguna ocasión hacen los alimentos, pero se les olvida colocarle sal. Como ustedes podrán saber, los alimentos sin sal son insípidos, literalmente no tienen sabor. Porque la sal es un catalizador, la sal es un agente de cambio, la sal es la que da sabor a los alimentos.
Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Y Jesús nos compara con la sal porque nosotros debemos actuar como catalizadores, como agentes de cambios en este mundo sin sabor, en este mundo desabrido. Nosotros somos agentes de cambio que vamos a pregonar un mensaje diferente, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Por eso es que el Señor en Mateo 5:13 compara a su iglesia con la sal. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Cuando se extrae la sal es purificada para que solamente queden los mejores granos de sal. Pero en muchas ocasiones la sal se desvanece mientras se hace esa purificación. Ahora bien, dice el versículo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la iglesia se desvanece, si los líderes se desvanecen, si los grupos pequeños se desvanecen, ¿cómo podremos llevar este mensaje, este evangelio a las personas que no conocen a Cristo Jesús? No puede desvanecerse este liderazgo. Es necesario tenerlo siempre en alto. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que los líderes tienen que tener dirección para que sepan hacia dónde van. Muy bien, vamos a continuar. Fíjense aquí, es otra cita. Ustedes van a ir observando las citas que aquí les voy dando y van a saber a cuál corresponde en las preguntas que ya copiaron. Los responsables de continuar la obra. Vamos a ver quiénes son esos responsables de continuar la obra. Esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 295, que dice: alguien tiene que cumplir la comisión de Cristo. Alguien tiene que llevar adelante la obra que Él comenzó a hacer en esta tierra. Y ese privilegio fue concedido a la Iglesia. Para este fin fue organizada. Apreciados hermanos y líderes que están viendo esta presentación, quiero decirles algo. El Señor con su poder hubiese podido terminar la obra del Evangelio en este mundo. Es más, en un abrir y cerrar de ojos hubiese enviado a las huestes celestiales para pregonar su mensaje en esta tierra. Sin embargo, Él nos dio el privilegio de que nosotros llevemos esta obra. Él nos hizo parte de este evangelio y nosotros somos los responsables de que este evangelio se predique en este mundo. Fíjense lo que dice la cita, lo que ustedes alcanzan a ver allí en cursiva, dice: y ese privilegio fue concedido a la iglesia. La iglesia, queridos hermanos, tiene ese privilegio. Y como la iglesia tiene ese privilegio, nosotros debemos de valorar que el Señor nos ha tomado en cuenta para predicar las buenas nuevas en esta tierra. Así que es interesante que comprendamos, ¿verdad? Y es importante que comprendamos como líderes que no es cualquier evangelio. El Señor nos hizo parte de este evangelio. Muy bien, vamos a avanzar. Fíjense esta otra cita que dice: el éxito de la misión, y esto está en Obreros Evangélicos, página 88, que dice: aunque son necesarios tan solo pocos oficiales, se requieren muchos soldados para formar las filas del ejército y, sin embargo, el éxito depende de la fidelidad de cada soldado. La cobardía o la traición de un solo hombre puede atraer el desastre sobre todo el ejército. Queridos hermanos, esta cita nos dice que el éxito depende de la fidelidad de cada soldado. Somos muchos en la iglesia. A veces hay iglesias con números grandes de miembros, pero no todos los miembros de dicha iglesia pues tienen la labor de ser líderes, pero sí de ser miembros fieles a Dios y también de obedecer
los lineamientos de su santa palabra y de aprender también a hacer y obedecer las indicaciones de un líder. Yo recuerdo una frase que decía: si no sabes dirigir, al menos obedece las órdenes. Y quiero decirles, queridos hermanos, que muchas veces nosotros no queremos tomar esa responsabilidad como líderes, pero al menos como liderados vamos a ser fieles y vamos a seguir el trabajo que nuestros líderes con mucho esfuerzo están llevando a cabo. De esa manera todos podemos lograr el éxito en esta misión. Pero es importante, y recalco, el éxito depende de la fidelidad de cada soldado. Y si alguien traiciona, menciona allí la cita, dice: la cobardía o la traición de un solo hombre puede traer el desastre sobre todo el ejército. Queridos hermanos, es importante que nosotros estemos en sintonía también con este evangelio. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora tengo otra cita y es Servicio Cristiano, página 172. El verdadero carácter de la iglesia. Dice allí, se los voy a poner en pantalla grande. El verdadero carácter de la iglesia no se mide por la elevada profesión que profesa. Fíjense muy bien, lo voy a leer despacio para que lo comprendamos. El verdadero carácter de la iglesia no se mide por la elevada profesión que profesa, ni por los hombres que se encuentran en su registro. Eso no es el verdadero carácter. Y fíjense lo que sigue diciendo la cita: sino por lo que está haciendo en realidad por el maestro, por el número de sus obreros perseverantes y fieles. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, esta cita? ¿Qué nosotros es lo que estamos haciendo por Cristo Jesús? Muchos estamos trabajando, estamos enfocados en la labor, claro que sí. Pero muchas veces no estamos viendo que el trabajo que estamos haciendo es en realidad por el Maestro, que es Cristo Jesús. A veces perdemos de vista al Maestro, y si lo perdemos de vista, pues perdemos de vista también la misión. Nosotros trabajamos porque Cristo Jesús así lo amerita y Él nos ha encomendado esta gran labor. Queridos hermanos, yo los invito para que como líderes no pierdan de vista al Maestro, que es Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo en realidad por Cristo Jesús? ¿Qué estás haciendo en realidad por el Maestro? Vamos a avanzar para que podamos concluir. Este tema no está muy largo, la mayoría son citas de Helena Harmon de White que nos enseñan sobre el liderazgo en grupos pequeños, la iglesia en el tiempo del fin. Esto también lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 276, que dice: ¿cuál es nuestra posición en el mundo? Ahí vemos la pregunta, dice: estamos en tiempo de espera. Mas este periodo no debe ser disipado en abstracta devoción. Fíjense muy bien. Espera, vigila y atento trabajo deben combinarse. Fíjense muy bien, la iglesia en el tiempo del fin tiene que estar esperando, tiene que estar vigilando, tiene que estar en vigilia, y atento trabajo debe combinarse. Queridos hermanos, el Señor sin duda ha puesto en nuestras manos este evangelio, y en el tiempo del fin el Señor quiere que estemos en espera, quiere que estemos en vigilia, o sea, que no estemos durmiendo, porque muchos líderes se duermen. Ya estamos en los últimos tiempos y hemos bajado la guardia, hemos cesado en nuestra labor. Muchos líderes de grupos pequeños están menguando. Sin embargo, estamos en los tiempos del fin. Cristo está muy pronto a venir.
tenemos que estar alerta, tenemos que estar esperando, tenemos que estar en vigilia y nuestro trabajo tiene que ser efectivo, tiene que rendir los frutos que el Señor espera. Queridos hermanos, nosotros tenemos ese gran privilegio de predicar el mensaje de Cristo Jesús, pero es interesante y debemos resaltar que en este tiempo tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo para alcanzar el mayor número de almas posible para el reino de los cielos. Y eso solamente lo podemos lograr con un atento trabajo combinado entre líderes y liderados. Cuando todos seguimos esa misma línea, podemos tener éxito en esta misión. Muy bien, vamos a continuar. Dice allí, el resultado de no hacer nada por Cristo. Y esta cita la vamos a encontrar en El Camino a Cristo, página 80. Dice allí, los que se esfuerzan por mantener una vida cristiana, aceptando pasivamente las bendiciones que vienen por la gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre la degeneración y la decadencia. Fíjense que, queridos hermanos y líderes, que esta cita, yo veo que esta cita es muy directa. El mensaje que nuestra hermana Elena Harmon de White nos está dando es un mensaje directo. Y Elena Harmon de White nos insta a trabajar para poder avanzar en este evangelio mientras estamos aquí en esta tierra. Y bueno, ella hace referencia, ¿verdad?, a una persona que solamente está allí en la iglesia sin hacer nada por Cristo. Y hace énfasis y dice, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre la degeneración y la decadencia. Muchos de nosotros estamos de esa misma manera en la iglesia. No nos gusta trabajar, no nos gusta involucrarnos en las actividades de la iglesia, en los grupos pequeños, en nada. Y queridos hermanos, no podemos seguir comiendo sin hacer nada por la obra de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta de la labor que estamos haciendo. Por eso es importante que también nosotros nos involucremos en este ministerio de los grupos pequeños, de liderazgo, y podamos ser miembros efectivos en la predicación del Evangelio, en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a continuar. Ya casi vamos terminando. Dice el deseado de toda la gente, página 328. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el resultado de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo, la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Bueno, yo creo que aquí en esta cita, pues Elena Harmon de White pues nos insta pues a depender literalmente de Cristo Jesús. Fíjense lo que está allí en cursiva. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza esta obra. Y fíjense muy bien, esta obra que nosotros estamos haciendo no es una obra individual. Esta obra depende de Cristo Jesús. Ahora nosotros muchas veces hacemos las cosas con nuestro propio esfuerzo y no es así.
Dependemos del poder de Cristo Jesús, dependemos de su Espíritu Santo para que esta obra pueda ser llevada a cabo. Si nosotros en nuestras iglesias ponemos en las manos de Cristo Jesús la obra que tenemos que hacer, van a haber buenos resultados, pero es necesario que nosotros nos encomendemos a Cristo Jesús y que nuestro trabajo también sea encomendado a Él. Muy bien, queridos hermanos, entonces tenemos una gran labor que hacer en esta tierra y el Señor nos ha dado ese privilegio. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es momento que como líderes pidamos poder, pidamos al Espíritu Santo. Es necesario que pidamos para que cada hermano pueda tener al Espíritu Santo en sus vidas. Si cada miembro de iglesia pudiera tener el Espíritu Santo en su vida, todos iríamos en una misma dirección, todos tendríamos esa misma preocupación de alcanzar las almas para Cristo Jesús. Y era lo que sucedía allí en Hechos 1:8 con la iglesia primitiva. Todos estaban unánimes en oración allí reunidos. Por eso es que nosotros podemos ver que se bautizaron muchos en la iglesia primitiva, alrededor de unos 3,000 se bautizaron allí. Por eso, queridos hermanos, si nosotros seguimos el mismo espíritu, ¿verdad? Si todos estamos en sintonía y pedimos ese derramamiento del Espíritu Santo, se van a hacer muchas cosas en nuestras iglesias. ¿Cuántas cosas podemos hacer si el Espíritu Santo está en nosotros? Vamos a pedir cada día del Espíritu Santo para que seamos más efectivos en esta labor que estamos haciendo. Muy bien. Y esta es la última cita que les comparto, queridos y apreciados hermanos y líderes de iglesia. Yo espero que esta capacitación que les estoy dando pues sea de bendición. Esta capacitación está dirigida un poco a la vida espiritual de cada uno de nosotros, de lo que tenemos que hacer para que seamos efectivos en la labor que el Señor nos ha encomendado. Quiero finalizar, quiero hacer una oración por cada uno de ustedes que lidera un grupo pequeño, que lidera la iglesia de Dios en esta tierra, para que el Señor pueda darles sabiduría y el Espíritu que viene de lo alto pueda estar con cada uno de ustedes. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Señor, gracias te damos por esta segunda ponencia que nos has dado. Gracias te damos porque tú nos has ayudado a entender que como líderes necesitamos tener un rumbo, necesitamos tener una dirección, necesitamos comprender lo importante del evangelio que tú has puesto en nuestras vidas para llevarlo a toda nación, tribu y lengua. Quiero pedir una oración especial por cada líder que está viendo esta presentación, para que tú puedas darle esa dirección y ese rumbo que él anhela tener en su vida y pueda llevar por un camino seguro a sus liderados. Y la iglesia que nos ha tocado dirigir pueda ir segura a la patria celestial. Danos sabiduría mientras estamos en esta tierra para poder alcanzar a otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos líderes y hermanos de iglesias, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima ponencia, la número 3. Y pues deseo de todo corazón que el Señor pueda bendecir sus ministerios.